Hola sus mercedes, hoy tenemos a Camila González. Muchas gracias Camila por participar en Ciencia Su Merced. Camila, resulta que en el año 2000 salió en los periódicos una noticia que por allá en Casanare hubo una muerte que al parecer fue causada por una alergia. Cuéntanos cómo es el maní con esa muerte, cuál es el misterio ahí. Sí, pues el titular de esa noticia era bastante asustador porque decía ataque con orugas venenosas, entonces la gente empezó a decir que saltaban de los árboles y que les caían encima, ¿no? Se creó todo como un mito alrededor de esas orugas y en realidad la muerte fue resultado de un envenenamiento, no una reacción alérgica, aunque eso fue lo que dictaminaron los médicos en la historia clínica, era un envenenamiento por orugas que son venenosas. ¿Cómo así? ¿Hay orugas venenosas y envenenan a la gente? Sí, son especies de orugas que pertenecen a un género, que es el género Lonomia, y son orugas que tienen glándulas venenosas que producen venenos que alteran la coagulación, un poquito parecido, si uno quisiera, a los venenos de algunas serpientes. Bueno, Camila, cuéntanos un poquito sobre estas orugas misteriosas. ¿Quiénes son estas orugas? ¿Dónde están en el país? ¿Están aquí en Bogotá? ¿Estamos en peligro? ¿Y se convierten en mariposas o cómo es el maní con esas orugas? Cuéntanos un poquito. Bueno, las orugas se conocen sobre todo del departamento del Casanare, es donde se conoce que ha habido más accidentes, pero cada vez encontramos más registros de diferentes especies en otras partes del país. Prácticamente la distribución está en toda América, pero como siempre Bogotá está excluida de esa zona de distribución porque estamos muy alto y muy frío y digamos que en principio no se distribuyen naturalmente, pero uno nunca sabe en el futuro qué bichos van a llegar a Bogotá. Entonces, trae sus ventajas el frío y la cosa. Sí, poquitas, pero las tiene. Sí. Y esas orugas se convierten en polillas. Son unas polillas que es debatible la opinión, ¿cierto? Mis estudiantes a veces dicen que las polillas son muy feas, pero yo no estoy de acuerdo. Las polillas son muy bonitas, hay polillas muy bonitas y en este caso estas orugas se convierten en polillas cuando son adultos. Camila, ¿y qué tan peligrosas son esas orugas? ¿Qué pasa si uno las toca, pues? Son muy peligrosas. El veneno que tienen estas orugas produce alteraciones en la coagulación y la reacción puede ser desde una sensación local que empieza con sensación de quemadura hasta una hemorragia por problemas, alteran la cascada de coagulación. Y principalmente el problema es que ellas están juntas, están en grupos, son colonias de orugas, la gente no las ve y accidentalmente entra en contacto con ellas y dependiendo de con cuántas orugas entró en contacto, pues se inocula mucho veneno y por eso las reacciones son tan agresivas y pueden ser mortales. Tenaz la cosa, o sea, no es que la oruga lo persiga a uno y lo ataque ni le lance el veneno a los ojos, sino que usted no la vio y la tocó así como, oye, ¿cómo te no sé qué está? Literalmente. ¿Hay algún tipo de antiveneno disponible o estamos a la merced de estas orugas? Sí, afortunadamente Brasil lo tiene resuelto porque en Brasil estas orugas se conocen desde hace mucho tiempo y ha sido un problema de salud pública en el país, entonces ellos producen un antiveneno que es específico contra la especie que es más conocida en Brasil, que se llama Lonomia oblicua, pero se ha visto que en casos de envenenamiento se solicita a Brasil el antiveneno y se le aplica a los pacientes y responden muy bien. Pues la primera pregunta que quisimos contestar fue si en realidad el antiveneno que se producía en Brasil servía contra la oruga que había sido identificada en Colombia. Hasta ese momento únicamente hablábamos de una especie de orugas presente en el país, que era Lonomia achelous, la que se identificó a partir del primer accidente. Entonces la primera pregunta era, bueno, si se sabe que las dos especies tienen venenos diferentes, ¿el antiveneno producido contra Lonomia oblicua funciona o no contra Lonomia achelous? Queremos también saber cuántas especies están relacionadas con los accidentes, porque pues esto por supuesto va a tener implicaciones, si los venenos entre las especies difieren y por supuesto pues en últimas cuántas especies hay en el país, porque pensábamos que había una y la verdad es que con resultados recientes de investigaciones de varios grupos sabemos que hay cerca de 52 especies de Lonomia en América y para el país se conocen cerca de 13. Entre más especies haya, podría afectar las proteínas que tienen, no sé. Claro, no tenemos ni idea si orugas más emparentadas tienen venenos más parecidos, si tiene algo que ver con las plantas hospederas. Realmente cada vez que contestamos una pregunta tan sencilla como pensábamos, como vamos a estudiar esta especie de oruga y nos aparecen muchísimas, entonces para cada pregunta que uno cree que está contestando se abren muchas más y muchas más complejas. Entonces en términos de toxicidad pues prácticamente nada está dicho.
es importante mencionar que las proteínas que tienen estas orugas en Brasil se han utilizado para producir medicamentos antitrombóticos, por ejemplo. En la diversidad también hay una riqueza que puede jugar a nuestro favor en algunos casos que subestimamos. Bueno, Camila, y me imagino que para hacer este tipo de estudios necesitas un equipo diverso de gente, ¿tienes colaboraciones? Sí, claro, digamos que desafortunadamente la diversidad de este tipo de animales, de las polillas, ha sido poco estudiada localmente y las grandes colecciones están en París y en Londres. Entonces nosotros, para tratar de contestar algunas de las preguntas, nos acercamos a los museos de historia natural de París y Londres y ellos nos están colaborando, estamos haciendo trabajo conjunto para poder identificar las especies que tenemos nosotros, porque esas orugas se identifican únicamente con los adultos. Y para poder hacer identificación molecular por barcodes, hemos trabajado desde el principio con el Instituto Humboldt y también con investigadores de la Universidad Javeriana, y por supuesto para todo lo del veneno nos ayudan las personas del Instituto Butantan, que han sido unos colaboradores increíbles desde el año 2001 que empezamos a hacer investigaciones. Anécdota científica. Generalmente lo que pasa es que cuando le dicen a la gente que viene alguien a trabajar con animales venenosos, claro, uno automáticamente se vuelve un doctor. No importa uno cuántos años lleve investigando, ¿cierto? Le dan el título de doctor. Y en una de las primeras visitas que yo hice a campo había ocurrido un accidente y tenían un paciente en el hospital, y como dijeron que había llegado la doctora que trabajaba con las orugas, insistieron fuertemente en que yo fuera a visitar al paciente y hablar con él, y yo entré en pánico, primero porque yo soy un poco gallina con la sangre. Ajá. Y pues es el síntoma que producen estas orugas, entonces era ir a enfrentarme a una persona que tenía estos síntomas y además a decirle qué, porque realmente de estudiar las orugas a poder decirle al paciente cualquier cosa, pues uno está muy alejado. Tú ya sabes, ¿no? Aléjenme del paciente. Aquí con la doctora preguntas sobre las orugas, pero no sobre los pacientes, ¿sí o no? Sí. No, mi consejo es que hay que saber que existen unas orugas venenosas. No las van a ver fácilmente, nosotros llevamos trabajando muchos años y es muy difícil conseguirlas, es muy difícil encontrarlas porque tienen una coloración que las hace muy difíciles de distinguir del fondo. Y solamente este grupo es el que tiene veneno, porque también cada vez que salen notas en el periódico, a mí me empiezan a llegar al correo una cantidad de fotos de orugas porque la gente se asusta mucho y en efecto dicen, tengo orugas en Bogotá, en Zipaquirá, en Cajicá. Entonces es saber que solo ese grupo es venenoso y tener la precaución, sobre todo a la gente que trabaja en el campo, que vive en el campo, de no apoyarse en los troncos de los árboles. Eso es una tentación muy difícil de evitar. Cuando uno ya sabe que existen y sale a campo se da cuenta que uno todo el tiempo se está agarrando de los árboles, pero ese sería el mensaje. Camila, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced. ¿Se dejan caer? Sí, uy, dicen que ya todo en la casa. ¿Que ya entró? Sí, ya no hay más. ¿Los recibo? Oye, fíjate que está ahí. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.